En el baile especial para parejas, mi esposa presentó a otro hombre como su compañero, no a mí. Así que me acerqué a ellos y anuncié el divorcio, con la calma de quien ya lo entiende todo. El salón estalló en aplausos, pero dentro de mí solo había silencio. Abandoné la fiesta y nuestro matrimonio allí mismo. Ustedes dos son la pareja perfecta en falta de respeto, fueron mis únicas palabras. Ella intentó contactarme después, pero el amante desapareció al darse cuenta de que no había futuro. Sola, afrontó el peso de su error. Reconstruí mi vida sin prisas, encontré un nuevo amor con ojos sinceros y gestos leales. Cuando vino a pedirme disculpas, la escuché con respeto. La perdoné no porque lo mereciera, sino porque necesitaba seguir adelante con serenidad. Y lo hice, con paz en mi corazón. Ella se quedó con el arrepentimiento, yo con la libertad. Cada uno por su lado, como debió ser desde aquel baile. Pero lo que nadie supo jamás fue todo lo que ocurrió tras bambalinas aquella noche. ¿Cuánto tiempo me llevó a alcanzar esa calma? Cuánto dolió reconocer que alguien a quien juré amar, proteger y con quien juré construir una vida entera era precisamente la persona que, día tras día, me arrebataba silenciosamente. La traición nunca empieza con un beso, empieza con la distancia, con miradas esquivas, con excusas rutinarias que se vuelven tan predecibles que fingimos no verlas para no tener que admitir que está sucediendo. Yo lo vi. Cada detalle. Pero me quedé. Me quedé porque pensé que era solo una fase, que el amor que teníamos era lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Me quedé por miedo a perderlos y descubrir que solo había sido un error pasajero. Me quedé porque nadie nos enseña a irnos cuando la otra persona ya se ha ido. Me quedé hasta que dejé de reconocerme a mí misma. Lo supe. Mucho antes de esa noche. Antes del baile, incluso antes de que llegara la invitación. Lo supe por la ropa nueva que apareció de repente en el armario, por las sonrisas discretas cuando vibraba el móvil, por las prisas por irme, por la falta de prisa por volver. Lo supe, y aún así me quedé allí, intentando arreglar lo que ya estaba roto. Intentando reanimar un cuerpo sin pulso, alimentando una esperanza ciega que me consumía lentamente. Y lo peor es que, en medio del dolor, seguía sintiéndome culpable. Me preguntaba dónde me había equivocado, qué había dejado de hacer, qué podría haber sido diferente. Me hundí en dudas sin respuesta, mientras ella se entregaba a lo que parecía ser su nuevo mundo. E incluso sabiendo esto, seguí amando. Amamos incluso después de la falta de respeto, incluso después del abandono. El corazón, por desgracia, es insensato. Y por eso duele tanto. La noche del baile, sabía que ella estaría con él. Estaba preparada. No para pelear, no para confrontar ni para suplicar respuestas. Entré en paz. Una paz dura y amarga, de esas que solo entienden quienes han llorado todo lo que tenían que llorar. Entré al salón de baile con el corazón protegido, porque ya no había lugar para ilusiones. Cuando los vi entrar de la mano, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo, como si años de historia pudieran ser reemplazados por semanas de euforia, sentí el dolor del duelo. Pero permanecí inmóvil. Porque ese ya no era mi lugar, y necesitaba aceptarlo. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron como si, por un instante, hubiera olvidado mi existencia. Y cuando se acercó, sin dudarlo, y lo presentó como su acompañante, fue como una puñalada final. Pero no dolió tanto como imaginaba. Ya no había espacio para el dolor. Solo un vacío inmenso, un silencio interior que me adormeció. Me limité a sonreír levemente y dije lo que tenía que decir: ustedes dos son la pareja perfecta en cuanto a faltas de respeto. Y eso fue todo. La fiesta continuó, la gente reía, bailaba, brindaba. La ironía de la vida es que a veces el mundo celebra mientras tu corazón se desmorona. Me fui del baile, me fui de la boda, me fui de todo. Afuera, en el frío de la noche, respiré como si hubiera renacido. Por primera vez en mucho tiempo, respiré como alguien libre. Pero la libertad también duele. Porque sales de prisión, pero cargas con las cicatrices. En los días siguientes, intentó contactarme. Me envió mensajes, me llamó, intentó justificarse. Los leí, pero no respondí. Porque ninguna justificación devolvería lo que había roto.
Ninguna explicación borraría el sabor amargo de ser reemplazado sin previo aviso, de ser desechado tan fácilmente. Y aún así, no la odié. No le deseé ningún mal. Simplemente la dejé ir. Porque comprendí que permanecer atrapado en eso solo prolongaba mi propio sufrimiento. Ella creía que lo que tenía con él era amor. Quizás incluso lo creía. El corazón confunde la intensidad con la verdad. Pero el primer obstáculo, la primera señal de que no era tan fácil como parecía, bastó para que él desapareciera. Sin dramas, sin remordimientos. Simplemente se fue. La dejó con las promesas que le hizo, los planes que hicieron juntos y la soledad que ella misma había elegido. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero castigo. Porque no hay mayor soledad que darse cuenta de que se ha desechado algo real por una ilusión pasajera. Me buscó meses después. Sentada frente a mí, con la mirada baja y la voz quebrada por la emoción, me pidió disculpas. Esta vez no intentó justificarse. Simplemente dijo que lo sentía mucho. Que ahora lo entendía. Que se había dado cuenta de que el verdadero amor es el que permanece cuando todo lo demás desaparece. La escuché. Con atención y respeto. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba terminar las cosas bien. La perdoné. Pero no para que pudiera seguir adelante en paz. La perdoné para poder seguir adelante yo también. Y lo hice. Sin mirar atrás. Pasó el tiempo y, sin prisas, encontré a alguien nuevo. Alguien que no necesitaba esforzarse para hacerme sonreír de nuevo. Un amor tranquilo y leal que no requería demostraciones diarias porque se sentía en cada gesto. Descubrí que el amor no tiene por qué doler. Que el amor verdadero no te hace dudar de si es suficiente. Y allí, junto a alguien que llegó completo, me reconstruí. No como antes, pero mejor. Más fuerte. Más consciente. Más yo misma. Intentó regresar. Demasiado tarde. Lo que una vez fue suyo ya no existía. Ella conservó los recuerdos, yo la libertad. Y quizá esa sea la peor clase de pérdida, la que solo se comprende cuando es demasiado tarde para recuperarse. Porque el amor que ella tenía, ese amor verdadero, el que esperaba incluso ante la ausencia, el que perdonaba los silencios y seguía intentándolo cada día, ese amor murió el día del baile de graduación. Y nada de lo que pudiera decir o hacer sería suficiente para traerlo de vuelta. Pero hay algo que nadie sabe. Una última parte de esta historia que solo yo conozco. Algo que sucedió antes del baile, que quizá lo explique todo. Un descubrimiento silencioso que cambió el rumbo de mis decisiones. Algo que ella jamás imaginó que yo supiera. Y es esta revelación la que lo cambia todo. Porque en esa boda, en esa traición, en esa noche, había mucho más que un corazón roto. Había un detalle que, hasta el día de hoy, ella desconoce. Un detalle que me hizo ver con claridad. Y es por este detalle que, cuando me presentó a ese hombre como su acompañante, supe que ya nada me retenía allí. Ni ella. Ni el pasado. Ni la duda. Solo hay una cosa que ella nunca descubrió. Y quizá, si la hubiera descubierto, habría comprendido que su traición comenzó mucho antes de que se acostara con otro hombre. Y esa es la verdad que nadie espera. Porque la mayor traición no siempre es física. A veces es emocional. A veces es abandono disfrazado de rutina. Y a veces es darse cuenta de que la persona que más amabas ya se había marchado, mientras aún dormía a tu lado. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias que se cuentan son ficticio, pero basado en problemas reales que demuestran cómo una mala decisión puede destruir hogares, corazones y futuros. Nuestra misión es clara: reflexionar, sentir y jamás olvidar. La lealtad es la base de todo amor verdadero. Ahora, respira hondo. Porque lo que vas a escuchar es impactante, profundo e inolvidable. Prepárense. La historia está a punto de comenzar. Era fácil encariñarse con ellos. Una pareja que parecía salida de un retrato antiguo, de esos que los abuelos guardan en marcos dorados sobre la chimenea. Al caminar juntos, parecían seguir el mismo ritmo,
como si sus pasos estuvieran coreografiados por la intimidad que los años habían forjado. Isen era un hombre de gestos serenos, de esos que escuchan antes de responder, que prestan atención incluso a los silencios. Siempre tenía una mirada firme pero amable, y una sonrisa que hacía que cualquier desacuerdo pareciera menos serio. Olivia, por otro lado, tenía la energía de quien llega primero a cualquier habitación. Inteligente, persuasiva, con opiniones firmes, pero con una dulzura encantadora. Cuando se conocieron, ella dijo que Isen era su ancla, y él juró que Olivia era la tormenta más hermosa que jamás había visto. Juntos, encontraron el equilibrio. Él era la tranquilidad que ella necesitaba. Ella era la intensidad que él no sabía que le faltaba. Sus amigos decían que era raro ver una pareja con una conexión emocional tan profunda y un respeto mutuo tan grande. Y durante mucho tiempo, así fue exactamente. Vivían en una casa sencilla, pero llena de vida. Cada rincón guardaba un recuerdo, la primera planta que intentaron cuidar juntos, que murió en menos de una semana, la pared del pasillo donde pegaron fotos de viajes, cumpleaños, domingos tranquilos, el sofá con manchas de vino tinto, el armario con una vieja nota adhesiva que decía, no olvides sonreír hoy. Eran pequeños detalles, pero en conjunto formaban una historia vivida con autenticidad. Al atardecer, él cocinaba mientras ella ponía alguna lista de reproducción antigua, y entre ollas, sartenes y música, reían con chistes que solo tenían sentido entre ellos dos. Había una intimidad forjada en el día a día, en compartir el tiempo, en la complicidad de sus miradas. Claro que tuvieron momentos difíciles. Como cualquier pareja. Discusiones sobre el futuro, sobre decisiones financieras, sobre cómo adiestrar al perro que se empeñaba en destrozar los cojines. Pero incluso en los conflictos, había respeto. Isen jamás alzaba la voz. Olivia, a pesar de su temperamento intenso, sabía cuándo ceder. No era una relación perfecta, nunca lo fue, pero se basaba en la verdad, en la presencia. Y eso, para ambos, siempre fue lo más importante. Su relación comenzó en su juventud. Aún estaban descubriendo quiénes eran en el mundo cuando se conocieron. Isen, siempre más reservado, trabajaba en tecnología y tenía una rutina estable, casi predecible. Olivia, en cambio, se dedicaba al ámbito creativo. Cambiaba de opinión con frecuencia, reinventándose con cada nueva pasión profesional. Al principio, muchos dudaban de que duraran. Decían que personalidades tan opuestas se agotarían rápidamente. Pero demostraron lo contrario. Con el tiempo, aprendieron a entenderse. Isen llegó a admirar el apasionado caos de Olivia, y ella encontró consuelo en su estabilidad. Se convirtieron en algo más que una pareja, eran un equipo. Pasaron años construyendo esa base. Compartieron deudas, sueños y pérdidas. Lloraron juntos la muerte de su primer perro. Se alegraron al adquirir su primer coche en común. Tenían amigos en común, largas cenas con demasiado vino y demasiadas confesiones. Compartían un cariño que no se puede fotografiar. Pequeños gestos como la forma en que ella le acomodaba el cuello de la camisa antes de salir, o como él le dejaba notas en libros que ella ni siquiera había empezado a leer. Fueron esos detalles los que, con el paso de los años, transformaron una relación romántica en una alianza para toda la vida. Sin embargo, su vida en pareja empezó a cambiar sin que se dieran cuenta claramente de cuándo. Quizás fue después de la pandemia, cuando muchos hogares comenzaron a parecer más pequeños, más asfixiantes. Quizás fue cuando sus ritmos empezaron a chocar. Isen anhelaba silencio, paz, tardes tranquilas en el jardín. Olivia empezó a desear emoción de nuevo, nuevas experiencias, nuevos círculos sociales. Pero al principio no lo vio como un problema. Ella decía que solo necesitaba aire fresco para reconectar consigo misma. Y él, como siempre, lo comprendió. Nunca fue de los que se contenían. Nunca fue de los que exigían. Creía que el amor consistía precisamente en permitir que el otro fuera completo, incluso si eso significaba una distancia temporal. Isen nunca dejó de intentarlo. Incluso durante las épocas en que ella parecía más distante, más centrada en estar lejos de casa, él permaneció constante. No era de los que hacían grandes gestos o declaraciones, pero su presencia era firme.
Estaba ahí, en todos los cafés que le preparaba antes de que despertara, en las salidas al mercado, en las invitaciones al cine que ella siempre rechazaba, alegando estar demasiado cansada. Era amor manifestándose en lo cotidiano. Olivia, por otro lado, parecía cada vez más sedienta de novedades. Empezó a salir con viejos amigos, a llegar tarde a casa, a hablar de nuevos proyectos. Y él la apoyó. Siempre la apoyó. Porque confiaba en ella. Y porque la amaba como pocas personas en la vida aman a alguien, aceptando incluso lo que no comprenden. Los amigos notaron algunos cambios, pero nadie se atrevió a comentar. Al fin y al cabo, llevaban juntos tanto tiempo. ¿Quién podía imaginar que algo pudiera sacudir una historia con raíces tan profundas? Ella seguía sonriendo en las reuniones, él permanecía presente. Por fuera, la estructura aún parecía sólida. Pero quienes viven dentro de una casa saben cuando empiezan las grietas. Y Isen lo sabía. Lo sentía en el tacto más frío, en la prisa con la que ahora contestaba las llamadas desde la otra habitación, en las excusas para acostarse más temprano o salir sola. Aún así, guardó silencio. Creía que tal vez solo era una fase, que el tiempo y el cariño lo curarían. Era un hombre que nunca sabía rendirse fácilmente. Con el paso de los meses, las diferencias entre ellos se hicieron más evidentes. Él intentó revivir viejos rituales, sugirió escapadas cortas, cenas para dos, intentó reavivar las conversaciones que solían durar hasta altas horas de la madrugada. Pero todo parecía toparse con una sutil resistencia, casi imperceptible para un observador externo, pero aguda para quienes la sentían en su interior. Olivia sonreía menos. Se irritaba con facilidad. A menudo, parecía ausente incluso estando presente. Y aunque Isen lo notaba, seguía intentándolo. Su amor seguía siendo más fuerte que el dolor de la incertidumbre. A pesar de esto, Olivia no era una villana. Había un conflicto interno genuino en ella. Amaba profundamente a Isen, pero en silencio comenzó a preguntarse si ese amor era suficiente para todo lo que ahora deseaba sentir. Empezó a perderse a sí misma, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Y cuanto más buscaba, más se alejaba de él. Su error no fue dudar, sino guardar silencio al respecto. Fue seguir recibiendo su amor como si nada estuviera bien, mientras se sumergía sola en nuevos deseos. Ni ella misma podía explicarlo. Era como si la vida le pidiera un nuevo comienzo, pero el precio era demasiado alto. En esa tensión silenciosa, los días transcurrieron. Y entonces llegó la invitación al baile. Un evento para celebrar a las parejas de larga duración, organizado por amigos en común. Era una vieja tradición que reunía historias de amor y compañerismo. Sería la quinta vez que asistían. Pero ese año, algo era diferente. Isen estaba emocionado. Veía el evento como una oportunidad para reconectar. Habló de la ropa, de viejas canciones, de volver a bailar con ella como en los primeros años. Olivia sonrió, pero no con los ojos. Dijo que vería si podía ir. Él lo interpretó como cansancio. Una vez más, lo entendió. La víspera del baile, Olivia se marchó temprano. Dijo que tenía que ocuparse de algunos asuntos. Isen pasó el día organizándolo todo. Escogió la ropa que se pondría, la música que quería que sonara mientras bailaban. Sentía algo extraño en el pecho, pero se negaba a describirlo. Prefería creer. Siempre prefería creer. Al caer la noche, ella aún no había regresado. Y fue entonces cuando decidió ir solo. Porque, a pesar de todo, seguía sintiendo que aquella historia merecía su presencia. Aunque solo fuera la suya. Aunque fuera la última vez. Lo que Isen vio aquella noche lo cambiaría todo. Pero él ya no era el mismo. Algo en su interior se había roto hacía mucho tiempo. Aquella noche solo sería la confirmación. Una confirmación dolorosa, pero necesaria. El silencio que lo había atormentado durante meses se transformaría por fin en una decisión. Pero eso pertenece a capítulos futuros. Llegó unos minutos después de que comenzara la ceremonia, como si no tuviera prisa, pero tampoco dudara. El salón ya estaba lleno,
decorado con luces doradas, velas sobre las mesas redondas y un cuarteto de cuerdas que inundaba el ambiente con música suave. Las parejas intercambiaban miradas nostálgicas, algunas bailaban con la ligereza de quienes se conocen a la perfección. Isen recorrió el salón con un aire sereno y contenido. Su mirada buscaba solo una cosa, o mejor dicho, dos, a ella y la confirmación de lo que ya intuía. Cuando sus ojos finalmente se posaron en Olivia, no reaccionó como tal vez lo había hecho en otras ocasiones. Estaba radiante, con un vestido azul marino que realzaba su tez clara y su cabello delicadamente peinado. Había un brillo en sus ojos que él reconoció, un brillo que antes solo aparecía en los momentos en que ella lo miraba con admiración. Pero esa noche, esa mirada no era para él. Lo vio y, por un instante, se quedó paralizada. Un segundo, pero suficiente para transmitir la tensión. La mano que sostenía la del hombre a su lado pareció temblar, pero recuperó rápidamente la compostura, como si ya no pudiera retroceder. Isen siguió avanzando. Sus pasos eran lentos, firmes, como si supiera que esa noche no requería prisa, solo claridad. Al acercarse a ellos, no armó un escándalo, no gritó, no preguntó nada. Simplemente la miró a los ojos y dijo, con la calma de quien ya lo sabe todo, que estaba allí para anunciar el divorcio. No por ira, ni por orgullo, sino porque finalmente había comprendido que el amor no sobrevive donde no hay reciprocidad. Ustedes dos son la pareja perfecta en falta de respeto, fue la única frase que pronunció antes de marcharse. Y se fue. Se fue del salón, de la fiesta, de la historia. Lo que Olivia jamás imaginó, y lo que, cruel e inesperadamente, lo cambió todo, fue que Isen sabía desde hacía semanas de su relación con ese hombre. Lo descubrió no por casualidad, sino a través de un doloroso hallazgo. Ella había intercambiado confidencias con él usando un antiguo perfil de correo electrónico que juraba haber olvidado. Pero no había borrado el acceso, y él, mientras intentaba resolver problemas financieros relacionados con la cuenta, se topó con mensajes que ninguna pareja debería ver. Diálogos que no dejaban lugar a dudas. Planes. Risas. Citas. Una vida paralela construida con la despreocupación de quien creía que jamás sería descubierta. Pero lo que destrozó a Isen no fueron los detalles del encuentro, sino las palabras que usó para describirlo. Habló de él, del hombre que una vez lo había sido todo para ella, con desdén. Dijo que era predecible, que necesitaba más. Dijo que se sentía asfixiada por la estabilidad, como si el amor construido a lo largo de los años se hubiera convertido en una prisión. Isen no reaccionó de inmediato. Lo leyó todo en silencio. Lloró, sí, pero no de rabia, lloró por la lenta agonía de algo que aún intentaba mantener con vida. Y entonces, en lugar de enfrentarla, decidió escuchar. Observar. Quería comprender hasta dónde llegaría con esto. Durante días, ella siguió viviendo a su lado como si nada hubiera cambiado. Lo tocaba, a veces sonreía, le respondía con breves besos antes de salir corriendo. Pero nunca regresaba a tiempo para la cena. Isen, incluso dolido, decidió dejarla cavar su propio abismo sola. Y fue entonces cuando su decisión comenzó a tomar forma, no armaría un escándalo, no pediría explicaciones. Si ella no tenía el valor de ser honesta, él tendría la dignidad de marcharse. Pero lo que Olivia ignoraba, lo que ni siquiera el hombre a su lado en el baile sabía, era la magnitud de su pérdida. Porque Isen, con todo el amor que sentía, había planeado algo que cambiaría sus vidas para siempre. 2 semanas antes de aquella noche, estaba a punto de ofrecerle un nuevo comienzo, el viaje con el que siempre había soñado, la oportunidad de abrir su propio estudio de diseño, financiado con parte del dinero que había ahorrado en secreto durante años. Quería sorprenderla. Demostrarle que, incluso después de tanto tiempo, seguía creyendo en su futuro. Pero tras leer aquellos mensajes, supo que sería inútil. Nada de lo que hiciera tendría valor para alguien que ya lo había descartado en silencio. Canceló todo. En silencio. Guardó los billetes, cerró la inversión y empezó a planear su salida. Y todo esto mientras le preparaba el café de la mañana. Para Isen, la noche del baile fue el acto final. Una despedida sin necesidad de últimas palabras. Cuando la vio presentar a ese hombre como su acompañante, comprendió que cualquier rastro de arrepentimiento había quedado enterrado. Y por eso,
al decir lo que dijo, no intentaba herirla, solo liberarla. Y liberarse a sí mismo. Pero eso no era lo que Olivia esperaba. Cuando lo vio marcharse sin mirar atrás, algo dentro de ella se desmoronó. Algo que ni siquiera sabía que aún existía. Porque, al contrario de lo que pensaba, no se sentía libre. Se sentía expuesta. Y, por primera vez, vacía. En los días siguientes, intentó contactarlo. Le envió mensajes, se presentó en su casa. Pero no lo encontró. Se había mudado a un pequeño apartamento alquilado, sin dejar rastro. Lo hizo porque sabía que necesitaba silencio para sanar. Olivia entonces empezó a notar los detalles que había pasado por alto. Lo constante que había sido. Cómo, incluso en los momentos más difíciles, seguía ahí. Empezó a comprender que el amor que había perdido era de esos que no se pueden recuperar. Empezó a releer viejos mensajes, a buscar fotos, a revivir recuerdos que ahora parecían más vívidos que nunca. Pero era demasiado tarde. Un mes después, fue a casa de una amiga en común. Necesitaba algo, lo que fuera, para reconectar con aquel hombre. Y allí se enteró. Su amiga, ajena a todo, mencionó el viaje cancelado, el estudio, el plan que Isen estaba preparando para ella. Dijo que estaba emocionado, que hablaba de ello con un brillo especial en los ojos. Al oír esto, Olivia quedó destrozada. Se sentó en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro, murmurando que no sabía nada. Lloró como hacía mucho que no lloraba. Porque fue entonces cuando lo comprendió, él no era predecible. Era leal. Y la lealtad, ahora lo sabía, era precisamente lo que le faltaba. Cuando por fin lo encontró, se sorprendió, pero no encontró hostilidad. Isen la escuchó. La dejó hablar. Y ella habló. Lo confesó todo. Dijo que no sabía qué buscaba. Que se había perdido. Que creía necesitar algo diferente. Que no se había dado cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Isen la escuchó hasta el final. Y entonces, con la mirada serena, le dijo que ya la había perdonado. Pero no por ella. Por sí mismo. Porque no quería cargar con ese peso. No quería que el resentimiento se convirtiera en una cicatriz. Pero tampoco la quería más en su vida. Fue en ese momento cuando Olivia comprendió que el peor castigo no es el abandono, sino la indiferencia de alguien que una vez te amó profundamente. Isen no estaba enfadado ni triste, estaba en paz. Y eso la destrozó por dentro, porque finalmente entendió que había perdido el único amor que creyó en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. El único hombre que cocinaba incluso cuando ella no estaba. El único que pensaba en nuevos comienzos cuando ella solo quería escapar. Y mientras lo veía alejarse de nuevo, sin drama, sin promesa de regresar, supo con absoluta certeza que nada de lo que dijera o hiciera tendría el poder de reconstruir lo que ella misma había destruido. Porque amar es una decisión diaria. Y ella dejó de elegir. Hasta que ya no hubo tiempo. Pero lo que ella aún no sabía era que él ya no estaba solo. Y lo que vendría después sería la prueba más clara de que a veces el amor vuelve a florecer donde menos te lo esperas. Y que, para quienes traicionan, el arrepentimiento nunca basta para volver atrás. Isen no regresó a casa esa noche, ni ninguna otra. Tras la conversación decisiva con Olivia, cerró no solo un capítulo de su vida, sino también la versión de sí mismo que se había empeñado en amar en soledad durante tanto tiempo. La paz que ella vio en su rostro no era fingida, era la consecuencia de un corazón exhausto que decidió no cargar con más de lo que la otra había dejado atrás. Desde ese día, siguió adelante. No con prisa, no buscando reemplazarla, sino con la firmeza de quien sabe que necesita reconstruirse tras el dolor. Se mudó a una ciudad vecina, buscó nuevos caminos, frecuentó nuevos lugares y allí, sin buscarlo, conoció a alguien que no le hizo olvidar a Olivia, sino que le ayudó a comprender lo lejos que ya se encontraba emocionalmente de ella mucho antes de aquella traición. No fue un nuevo amor que llegó con promesas, sino con presencia. Una mujer serena, de voz suave, que respetaba sus silencios, que no intentaba llenar vacíos, sino que le ofrecía compañía. Con ella, Isen redescubrió la tranquilidad de dormir plácidamente y despertar con gratitud. Juntos construyeron algo discreto y sólido,
sin prisas por ponerle nombre a nada ni demostrarle nada a nadie. Y eso, para él, era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, su vida volvía a tener un rumbo sin tener que destrozarse a sí mismo para mantener a alguien cerca. Olivia, por su parte, se enfrentó a una realidad completamente distinta. En los primeros meses tras la separación, intentó seguir adelante como si fuera un final más. Trató de justificarse diciendo que había estado confundida, que se encontraba en una fase de redescubrimiento, que necesitaba experimentar algo nuevo. Salía, frecuentaba lugares concurridos, se rodeaba de gente ruidosa. Pero el vacío persistía. Y era un silencio denso que nadie podía acallar. Los mensajes sin respuesta de Isen, su mirada la última vez que se vieron, su ausencia en los lugares donde esperaba encontrárselo por casualidad, todo aquello empezó a asfixiarla. Cuando por fin comprendió que no volvería, no por orgullo, sino por amor propio, algo en su interior cedió. Los recuerdos que antes parecían lejanos regresaron con fuerza. Los pequeños gestos, los momentos cotidianos, los detalles que no había valorado cuando los tenía. Olivia comenzó a revivir viejas escenas con un nudo en la garganta. No porque quisiera volver al pasado, sino porque ahora comprendía el valor de lo que había destruido. Intentó seguir adelante. Conoció a otros hombres. Él intentó convencerse de que podía volver a amar. Pero ningún gesto la conmovía de la misma manera, ninguna presencia podía llenar el vacío que Isen había dejado. No porque fuera irreemplazable, sino porque el amor que recibió de él fue tan pleno que, tras experimentarlo, todo lo demás parecía superficial. Intentó reinventarse profesionalmente, probó nuevos pasatiempos, nuevos círculos sociales. Pero la forma en que la gente lo veía también había cambiado. Muchos de los que antes la admiraban comenzaron a distanciarse. Los amigos se alejaron, los familiares la observaban con tristeza. Sintió el juicio silencioso de quienes se daban cuenta de la pérdida que ella misma había causado. Y fue entonces cuando la invadió el verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento de haber sido tomada o abandonada, sino el arrepentimiento de darse cuenta de que había destruido con sus propias manos lo único que siempre la había sostenido. Una noche, sola en casa, decidió releer el viejo diario que había escrito al principio de su matrimonio. Las primeras páginas hablaban de la seguridad que sentía a su lado, de cómo él la miraba como si fuera única, de sus planes para el futuro. Y luego llegó la página donde había escrito, años atrás, prometo no olvidar jamás todo lo que hace por mí, ni siquiera en los días más difíciles. Al terminar de leer, Olivia lloró como nunca. No eran lágrimas de añoranza, eran lágrimas de dolor. Dolor por una versión de sí misma que murió en el momento en que decidió darle la espalda a todo lo que había construido. Y este tipo de dolor no se comparte. Es silencioso, solitario y eterno. El hombre que sustituyó a Isen aquella noche en el baile de graduación desapareció con la misma facilidad con la que había aparecido. Nunca tuvo intención de quedarse. Para él, Olivia fue solo un breve capítulo en una vida que no podía echar raíces. Se esfumó sin previo aviso, sin explicación, dejando solo el eco de promesas que nunca pensó cumplir. Y esa desaparición fue el detonante para que Olivia comprendiera que lo que había vivido con aquel hombre nunca fue amor, sino una huida. Una huida de sí misma, de la rutina, de la responsabilidad emocional. Y cuando todo aquello se derrumbó, ya no había dónde esconderse. Pasaron los años. Isen se volvió a casar en una ceremonia discreta, rodeado de personas que conocían su historia pero celebraban el presente. Tenía una mirada serena, un porte aún más maduro y un inmenso cariño por la mujer a su lado. Ambos vivieron una vida sencilla pero feliz. Adoptaron un perro, renovaron una casa juntos, se reían de tonterías y pasaban los domingos leyendo en el sofá. Nada grandioso, solo amor puro, como él siempre había deseado. Olivia, en cambio, seguía viviendo entre intentos de nuevos comienzos y ciclos inconclusos. Nunca logró más que relaciones fugaces. Con cada persona que conocía, buscaba recuperar lo que una vez tuvo. Pero el amor que perdió fue único porque se construyó con paciencia, respeto y verdad. Y eso no se puede replicar con prisas. El tiempo no ha borrado su historia, pero ha puesto a cada uno en el lugar que le corresponde. Isen siguió adelante en paz. Olivia tuvo que lidiar con las consecuencias. El arrepentimiento, como aprendió,
no recupera lo perdido. Y el perdón, incluso si llega, no garantiza el regreso. Al final, comprendió que la traición no se trata solo de romper un pacto, sino de abandonar un amor que una vez creyó eterno. Destruyó lo que juró proteger. Y nada es más justo que vivir con el eco de esa pérdida. Ahora que has llegado hasta aquí, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. Y por supuesto, suscríbete al canal porque historias como esta aún están por venir, siempre llenas de emoción, verdad y profundas lecciones. Esta historia demuestra, con todos sus matices, que la traición es una elección que tiene un precio, y ese precio suele ser la pérdida de un amor irrecuperable. Destruye hogares, rompe lazos y trunca futuros prometedores. Todo lo construido con esmero y paciencia puede desmoronarse en segundos cuando se elige el camino de la mentira. Y no lo olvides, este canal no apoya, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición. Aquí contamos historias dolorosas para crear conciencia, evocar emociones y provocar la reflexión. Porque el amor es una decisión, y la traición también. Hasta la próxima.